fracturas es hablar de huesos, obviamente. Entonces, la definición convencional es esta, ¿no? De la pérdida de continuidad, pérdida de solución de un hueso o ruptura de un hueso. Con mecanismos capaces de producir fracturas que son directos o indirectos. Directos cuando la fractura es justo en el punto de impacto, e indirecto cuando la fractura es a distancia de diferentes sitios donde fue el impacto. Pero esto no es tan simple como eso, ¿no? La fractura, como vamos a ver luego, no es tan simple como decir la pérdida de continuidad del hueso. La fractura, para que el hueso se rompa, contunde piel, músculo, ligamentos, partes blandas, todo lo que rodea el hueso. O sea, no es tan simplemente que se rompió el hueso. Hay varias cosas que están comprometidas también. La idea es darle algunos de los principios, mandamientos del manejo de la fractura. Pero ahora vamos a recordarles un poco de lo que es la estructura del hueso. En el hueso tenemos los huesos largos, un hueso cortical y un hueso trabecular o esponjoso. Trabecular, que es el hueso duro, y el hueso trabecular o esponjoso, que está en las metáfisis y epífisis de los huesos largos. ¿No? Ahí ven en la ampliación de la fotografía un hueso cortical compacto y un hueso esponjoso o trabecular. ¿No? Obviamente es un hueso sano. Un hueso osteoporótico van a ver cómo esas trabéculas se hacen cada vez más amplias, por eso es el hueso osteoporótico y mucho más frágil y con posibilidades de fracturarse, ¿no? Entonces ahí justamente ese es un fémur, el hueso trabecular, que es la parte donde está toda esta parte proximal del fémur, ¿no? La parte trocantérica, y el hueso cortical duro a nivel de la cortical interna del trocánter. Ese hueso cortical está formado por los ostiones o los sistemas de Havers, que ustedes seguramente conocen mejor que yo ahorita, están más frescos, ¿no? Sistemas de Havers que están en constante remodelación con los osteoblastos y osteoclastos que están en continua producción y remodelación y destrucción, un recambio celular para que haya continuidad del hueso y de esa forma poder también repararse el hueso, ¿okay? Entonces las fracturas, si nosotros dejamos un hueso roto solo, va a curar solo. Tienden a curar espontáneamente siempre y cuando tengan algo de contacto y algo de movimiento, ¿no? Si dejamos solo el hueso, va a soldar con formación de callo. El tema es que va a soldar de cualquier forma. Si nosotros no hacemos nada, el hueso va a soldar, pero en alguna posición viciosa, con cabalgamientos, etc., ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que intervenir nosotros para ir conduciendo un poco de todo ese proceso de consolidación, alinear, quitar las rotaciones, etc. ¿Okay? Entonces el callo es la respuesta natural del hueso al movimiento de los fragmentos, pero no un movimiento excesivo, porque si no, no pega tampoco, es un movimiento controlado, y eso es lo que vamos a ver. Entonces el hueso es único, lo máximo del hueso, cura autoproduciéndose, y la cicatriz que tiene es el hueso. ¿Okay? Entonces es una maravilla de la naturaleza. Tenemos varias formas de consolidación. Desde el punto de vista radiológico vamos a ver, el que tiene callo visible es una consolidación indirecta, y el que no tiene callo es indirecta. ¿Okay? Ven en esta foto como este hueso recién fracturado, que pasan 2 semanas, 7 semanas, 16 semanas, 52 semanas, y solito ha ido pegando. ¿Okay? Entonces, y ahí se ve un callo y hay un proceso de remodelación que vuelve el hueso casi a su normalidad. Y la otra es un callo no visible, que esa es la consolidación directa, es en la cual nosotros actuamos haciendo una... ¿Alguien tiene un puntero? No. ¿Por casualidad? No. Ese es el trazo de fractura. No sé si lo llegan a ver. Acá hay un trazo de fractura. Hemos puesto los huesos pegaditos uno contra otro, uniéndolos con una placa. ¿Sí? Entonces acá estamos evitando el movimiento, haciendo una estabilidad absoluta, y como no se mueven los fragmentos, entonces la consolidación va a ser por acá, por dentro. Eso le llamamos consolidación directa. Y ahí no vamos a buscar, no vamos a observar callos, ni vamos a buscar callos si que estamos haciendo bien. Pero para eso necesitamos siempre algunos
requisitos, ¿no? Sea la estabilidad que nosotros busquemos, consolidación directa o consolidación indirecta, necesitamos tener una buena vascularidad, que es la parte biológica, el hueso tiene una buena vascularidad, y una parte mecánica que nos va a dar la estabilidad. ¿Okay? Entonces, hay dos partes que están en juego, la parte biológica y la parte biomecánica. La biomecánica nos da la estabilidad y la biológica la vascularidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que cuando nosotros operamos o actuamos sobre el hueso y hacemos una cirugía muy cruenta, le quitamos vascularidad al hueso. Entonces, al quitarle vascularidad, le quitamos posibilidad de consolidación. Si somos muy agresivos y no somos cuidadosos con las partes blandas, podemos agredirlo más. Por eso estamos ahora en la época de la consolidación, del manejo biológico de las fracturas. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Que mientras menos invasivos seamos, mientras menos toquemos el foco de fractura y esta cascada de la consolidación, va a ser mucho mejor. El hueso va a soldar mejor, con un callo exuberante probablemente, pero con mejor consolidación, que si nosotros agredimos, jugueteamos y abrimos todo el foco, vamos a quitarle todos estos principios. Entonces, ante una fractura, ¿qué se forma? Un hematoma. El hueso sangra. El hueso cuando se rompe, sangra, ¿correcto? Porque la sangre se produce en la médula ósea. Entonces, es natural que se forme un hematoma. Esa formación de hematoma va a llevar a una formación de un tejido de granulación. Y ese tejido de granulación se va a convertir luego en un callo fibroso y luego un callo duro, ¿no? Ya se va osificando. Entonces, acá en esta parte de la diferenciación celular es que nosotros intervenimos en este proceso, en esta fractura. Nosotros intervenimos y decimos, oye, a ver, ¿qué estabilidad necesita esta fractura? Necesita estabilidad absoluta, o sea, que no tenga nada de movimiento, o darle un poquito de movimiento para que suelte con CAI. Entonces, ahí entramos nosotros y decidimos si queremos darle una rigidez con una estabilidad absoluta o con una estabilidad relativa. ¿Sí? Entonces, miren cómo nosotros tenemos que intervenir en este proceso de la consolidación, que comienza con la fractura misma. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo. La estabilidad tiene que ver con el grado de movilidad o inmovilidad entre los fragmentos. Una estabilidad total, mejor dicho, una inmovilidad total es esta, ¿no? Que están los fragmentos pegados y no se mueven. Una inmovilidad parcial es que hay este pequeño movimiento. Y esta es una inestabilidad. En realidad, cuando hay demasiado movimiento, no hay estabilidad. Y eso tampoco ayuda, eso nos lleva al revés a una... ¿Qué hicieron complicaciones de fractura todavía? No. A una pseudoartrosis. Entonces, eso es absoluto, esto es relativo y esto es totalmente inestable. Entonces la estabilidad va desde absoluta, pasando por relativa, y si nos vamos para el otro lado ya es totalmente inestable. Entonces nosotros nos jugamos entre estos dos, ¿no? Entre estabilidad absoluta y estabilidad relativa. Pero hay que ver y hay que ser cuidadosos en qué tanta estabilidad relativa y no pasarnos al lado de la inestabilidad. La absoluta la conseguimos con consolidación directa, la inestabilidad es una pseudoartrosis y la relativa es una consolidación indirecta que forma callo. Eso lo vamos a repetir toda la clase y probablemente durante el curso cuando se hable de fracturas van a hablar de consolidación directa, indirecta, estabilidad absoluta y estabilidad relativa. Entonces, ya hablando de la parte quirúrgica, la fijación interna, la parte biomecánica, la estabilidad va ahí, ¿no? Inmovilidad total y movimiento. Absoluto, relativo. Entonces, absoluto significa que no hay movilidad, que si hacemos tas con tas, eso lo usamos cuando son fracturas de dos fragmentos. Y la juntamos y hacemos una estabilidad. Pero cuando la fractura probablemente sea que tiene una fractura conminuta, que tiene varios fragmentitos, entonces lo que nos convenga sería una estabilidad relativa. Cuando la fractura, voy adelantando, cuando la fractura es articular, compromete la articulación, una articulación, por ejemplo, la rodilla, un platillo tibial, necesita una estabilidad absoluta porque necesitamos que el cartílago, que la superficie articular quede lo más perfecta posible. Por
eso nos lleva luego a una artrosis. ¿Okay? Entonces, la estabilidad absoluta la operamos con principios de compresión y otra con principios de ferrurización. Hay 4 tipos de fuerzas que actúan sobre un hueso largo, una carga axial sobre el mismo eje, 2 momentos flexores, o sea, de anterior-posterior y los laterales, y unas fuerzas de torsión que hacen que tengamos fracturas oblicuas, espiroideas, etc. Entonces, cuando nosotros manejamos la fractura debemos oponernos a esas fuerzas. ¿Okay? Tipo de fracturas: abiertas o complicadas, cerradas o simples, múltiples o comminutas también, fracturas incompletas como la de los niños. Generalmente las fracturas de los niños en tallo verde es una fractura incompleta, o en general cualquier fractura que sea incompleta, ¿no? Que no agarra las 2 corticales. Esa es una fractura incompleta. Según su mecanismo de producción, puede ser directas, como hablamos en la primera diapositiva, o indirectas, que puede ser por compresión, por flexión, por cizallamiento, por torsión o por tracción también. Sobre todo cuando hay cartílago de crecimiento, tracción, podemos dañar el cartílago de crecimiento. Muchas veces no parece que hubiera una fractura, pero hemos dañado el cartílago de crecimiento y eso es una fractura de hueso. ¿No? Las incompletas, como decía, las de tallo verde o las fisuras, o el torus. El torus es una fractura en niños que hay que estar bien, digamos, con el ojo bien alerta, bien atento, porque es una fractura. El niño o el papá va a decir: uy, mi hijito se cayó, se golpeó, etc. Entonces viene con dolor, tú lo tocas, ves la radiografía y no se ve mucho, pero si eres más acucioso vas a ver que es como si hubiera habido un aplastamiento y se hace como un rodetito alrededor de esa fractura incompleta. Es una fractura en rodete. Luego, bueno, esas son las incompletas. Las completas pueden ser simples, comminutas o desplazadas. Vamos a las imágenes. Esto es una fractura oblicua corta. ¿Qué hueso es ese? Esto es una fractura comminuta. Eso también es un fémur. Esa es una fractura espiroidea por un mecanismo de torsión. Todos son fémures. Entonces, para hablar más o menos el mismo idioma, hay una clasificación que la usamos a nivel mundial, todos los traumatólogos, que es la clasificación AO. Al margen que cada hueso también puede tener una clasificación distinta, pero en forma general, para poder hablar el mismo idioma aquí o en la China, tenemos ese sistema de clasificación alfanumérico que nos da, sobre todo los huesos largos, ¿no? El número 1 para el húmero, el número 2 para el antebrazo, que está el cúbito radio, número 3 para el fémur, el número 4 para la pierna, que es tibia. Correcto, hasta ahí estamos bien. Luego le damos números al segmento. O sea, el 1 es la parte proximal, 2 es toda la diáfisis y 3 es la parte distal. ¿Okay? Luego de que ya tenemos el número, o sea, es el número en la diáfisis, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver qué tipo de fractura es. Es una fractura de la diáfisis, por ejemplo, las tipo A son simples, ¿perdón? No, la A es la simple, en 2 fragmentos, la B es con ala de mariposa, o con un tercer fragmento, y la tipo C es la fractura comminuta, después con sus subdivisiones. Pero en términos generales es eso: A simple, B con tercer fragmento y C comminuta. Obviamente, ¿verdad? Vamos de menor a mayor complejidad, ¿no? Y en la parte articular, eso era en la diáfisis, y en la parte articular o metafisiaria tenemos las fracturas que son articulares. Las tipo A no comprometen la articulación, son fracturas extraarticulares, todas las tipo A. Las tipo B son parcialmente articulares, porque una parte de la articulación sí está conectada al resto del hueso. Entonces es parcialmente articular. Totalmente articular es la C, porque los dos
hay 2 o 3 fragmentos, lo que sean, pero están separados del resto del hueso. ¿Okay? Entonces, de manera simple, A, extraarticulares, B, parcialmente articulares, C, totalmente articulares. Fácil, ¿no? Ejemplo, entonces, ¿esto qué es? A ver, número. 3, 2, 2. A, B o C. Sería B. Bueno, también obviamente cada clasificación depende del ojo de cada observador, ¿no? Pero en términos generales, yo podría decir que es una B, porque acá hay un tercer fragmentito, ¿no? Pero, ¿veis la otra en la lateral? No se ha desplazado, entonces ellos lo han tomado como A, porque no está desplazada, está pegado. Pero tranquilamente puede pasar como A, ¿no? Ya son truquitos, pues nada más. Pero en realidad, yo podría decir que eso es una B. ¿Ah? No, ese cuando es. Estamos hablando de hueso largo. O sea, huesos largos, A, B y C. Perdón, la parte diafisiaria, A, B y C. Y las partes articulares, metafisiarias, también tienen su A, B y C. Pues son fracturas que comprometen la articulación. Bueno, para hablar de fracturas, como les dije, no es tan sencillo como decir que se rompió el hueso, también se lesionan las partes blandas. Entonces, cuando hablamos de partes blandas, hablamos de la clasificación de Scherner y Watson. Disculpe, el número 3 final de qué es? El 3. Del tipo. Del tipo de A ver, ¿dónde se hace acá? Dice el 3, 2, A3. 3, 2. En la siguiente. No, pero por eso, para verlo acá. 3, 2 lo va a explicar otra vez. es 3 fémur, 2 diáfisis, ¿correcto? A es porque era simple. Simple. Y la 3 es por la región. Por eso le digo acá, yo quiero que ustedes aprendan la parte. No pueden. ¿Dónde es qué hueso, en qué parte del hueso y qué tipo de fractura? No es el resto, porque para los chicos que hacen la residencia. Pero sí, cada uno tiene además subnúmeros también, ¿sí? Que tienen que ver. O sea, ya me dijiste en qué hueso está, qué tipo de fractura es. Ahora, ese tipo de fractura, en qué, cómo es, en qué parte está localizada. No, perdón, espiral, oblicuo, Fémur, diáfisis, tipo A. ¿Por qué le han puesto Es A? simple. Bueno, entonces, B cuando es en puño. clasificación de Scherner para las lesiones de partes blandas. Grado 0, no hay una lesión de partes blandas que nos indica que es una fractura, una lesión de baja energía. ¿Okay? Grado 1, igual, una abrasión superficial, va a haber un poquito de edema, contusión, siempre va a haber por ahí un poco de quimosis. El Scherner tipo 2 ya empiezan a ver estas cosas que son las ampollas o flictenas. ¿Okay? Las flictenas pueden ser amarillas o rojas, que quiere decir que son cerosas o son hemorrágicas. Eso va a depender mucho, eso nos dice mucho de la severidad de la lesión. Generalmente ya son lesiones de alta energía. Sobre todo lo vamos a ver en la pierna, donde más, porque la pierna está desprovista de, digamos, que es la extremidad donde hay menos músculo alrededor. Tenemos un tercio interno donde no hay músculo. Entonces es, como vulgarmente llamaríamos, el hueso y pellejo. ¿Okay? Entonces la cara interna de la pierna, la cara interna de la tibia no tiene cobertura muscular y es la que más sufre normalmente en las fracturas ahora que hay tantas fracturas de tibia, fracturas expuestas de tibia, y si no es expuesta es una lesión severa de partes blandas. ¿Okay? Y las tipo 3 es igual que la 2, pero ya asociada a un síndrome compartimental. Entonces, el síndrome compartimental sí ya es una emergencia, eso tiene que operarse, hay que hacer una descompresión, como ahí que se hace
se hace una fasciotomía para liberar la compresión, porque si no, esa isquemia nos puede llevar incluso a tener que hasta amputarle la pierna si eso se pone para el isquémico y no estamos bien Ese que sí es, la otra que es. Y ya que hablamos de partes blandas, también debemos hablar de fracturas expuestas. Fracturas expuestas, ¿conocen la clasificación de Bustilo? ¿Sí? Esa la saben ya. Ah, esta es la de Bustilo. Entonces, la de Bustilo, en primer grado es una herida chiquita, puntiforme, generalmente de dentro hacia afuera, La 10, más de 10. ¿no? Que tiene un poquito de contusión, edema. La tipo 2 ya es una herida un poco más grande, más de 1 centímetro. También hay edema, hay contusión, equimosis, todo lo que hay. Una inflamación que rodea a un golpe, ¿no? La tipo 3, las tipo 3 ya son más serias, las dividimos en A, B y C, porque son con una exposición mucho más grande, pero la tipo A es una exposición grande, pero en la cual todavía podemos nosotros cubrir nuestro hueso, ¿okay? Nos va a dar para poder cubrir y cerrar y no dejar expuesto el hueso. La tipo B es que vamos a necesitar quizá de injertos, de transferencias, ¿no? De hacer una cobertura especial adicional al hueso. ¿Sí? Hay una mayor exposición al hueso. Y las tipo C son lo mismo, pero todo además asociado a una lesión musculonerviosa. Son ya lesiones muy severas, que podrían terminar incluso también en amputación porque hay una lesión seria de los vasos internos, ¿no? También hay ciertas excepciones a la regla. Por ejemplo, las heridas de bala. Las heridas de bala son, tú lo ves, son puntiformes, pero se trata como si fuera tipo 3. ¿Okay? Una tipo 1, pero que fue en un basural. La contaminación. Entonces se trata como una tipo 3. Ese tipo de cosas. O fracturas expuestas que llegan a nosotros con muchas horas de evolución, entonces también hay que manejarlas como si fueran una fractura expuesta de tipo 3, ¿no? Y ya que hablamos de fracturas expuestas, aprovechamos para hablar sobre la fijación externa. ¿Quién está en el 2 de mayo? ¿No vamos al 2 de mayo? ¿No? ¿No? Hipólito. Hace mucha fijación externa, ¿no? ¿Has visto? ¿No has visto nada? Bueno, la fijación externa está concebida para esto, para el manejo transitorio de unas fracturas expuestas, de heridas abiertas, efectivamente, hasta que mejoren las partes blandas y poder hacer nuestra osteosíntesis definitiva. Entonces, ante una herida como esta, a nadie se le ocurriría ponerle una placa directamente, ¿no? Por una gran contaminación. No, miren la severidad que hay ahí. Bueno, en un síndrome compartimental también se puede usar una fijación externa, porque hay que darle estabilidad a la fractura. Entonces, la fijación externa inicialmente para manejo temporal de una fractura expuesta o una lesión seria de parte blanda, porque tiene sus inconvenientes. Una fijación externa, si no tenemos un cuidado especial, esto se puede terminar infectando el trayecto de los pines y llevar una infección. Si no está infectado, llevamos la infección de afuera hacia adentro y podemos producir hasta una osteomielitis. Entonces, por eso es que es para un manejo de una semana, 2 semanas, un mes, y cambiar el fijador por la osteosíntesis definitiva. Ahora, en nuestro medio, en nuestro país, ¿esto se puede usar como osteosíntesis definitiva? Sí. Y por eso les preguntaba si alguien estaba en el 2 de mayo, porque el 2 de mayo era famoso por la fijación externa, manejaban todas sus fracturas, hasta las fracturas de cadera le ponían fijación externa. Hubo una época. Es un método muy bueno, pero tiene sus indicaciones precisas también, ¿no? Pero sí se puede usar como fijación definitiva, sí, correcto. No es lo ideal, pero sí lo hacemos. Estamos en el país que la gente es muy hábil para hacer ese tipo de cosas. Estos fijadores externos son especiales, pero acá, los del 2 de mayo, ¿qué hacíamos? Bueno, se les ponían unos tubos, no esto, un fijador de esto cuesta $5.000, pero uno artesanal como el que se hace en los hospitales nuestros, con cemento acrílico esto de dentista, se le pone en vez de estas rotulitas, se le pone esos cementos acrílicos y se dejan fijos.
con unas barras mucho más sencillas y van bien, realmente, ¿no? Es un método económico, por eso es que se usa mucho, porque es un método económico, no pues esto es caro, pero un fijador hecho artesanalmente es mucho más barato. Pero en fin, yo quiero que se lleve que la fijación externa es un manejo temporal de las fracturas y las lesiones de partículas por las complicaciones externas. A ver, qué feo, ¿no? Eso es directo y eso es indirecto, ¿cierto? Este de acá arriba es una fractura directa y esta se la hizo el solito, indirecto. ¿Cuáles son los síntomas? Ahí está la cara, ¿no? Dolor, potencia funcional, edema, equimosis. Así le vamos a dar a los brasileños mañana. Hay deformidad, movilidad normal. Imágenes. El diagnóstico, o sea, la parte del diagnóstico clínico que ustedes ven, el paciente por historia clínica, por una anamnesis, por su examen, que van a ver todo esto, dolor, crépito, etc. El diagnóstico por imágenes es súper importante. Esta fractura, si nosotros no viéramos esta parte de acá, pensaríamos que es una fractura que está en su sitio, estable, la fractura de plantilla. Y por ahí alguien me diría, le pongo un yeso y con eso se acaba el tema, ¿no? Pero si vemos esta tomografía, vemos que esto blanquito es la superficie articular. Miren la articulación, el cartílago por dónde está, está por acá. Entonces, importante, fracturas articulares a todas, pídanle una tomografía. Rayos X y tomografía, es mandatorio en cualquier fractura articular. Muñeca, rodilla, hombro, tobillo, fractura articular, tomografía. ¿Por qué? Porque ahora eso nos dice qué vamos a hacer con esto. Ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Levantar todo esto y ponerle injerto, ponerle placas para poder recuperar toda esta superficie articular. Que si me digo solamente de esto, le digo, está en su sitio, le pongo una plaquita, le pongo un yeso y ya está. Y no es así. Entonces, ya tenemos la fractura, ¿qué hacemos? ¿Los operamos o no los operamos? Puede ser tratamiento conservador o tratamiento quirúrgico. Conservador, ya le veíamos una tibia por ahí, ya con yesos o yesos funcionales o los aparatos que existen ahora los aparatos ortésicos, ¿no? Pero como regla general, si vamos a usar un manejo conservador con una inmovilización, hay que movilizar una articulación por arriba y otra por debajo de la fractura, ¿ok? Si es una fractura muñeca, ya habrán visto fracturas de muñeca, un coles, le ponen su yesito, le ponen una articulación por arriba, que es el codo, o sea, bloquean también el codo. Porque si yo no le pongo un yeso por arriba del codo, hago flexión y hago rotación. Entonces, esta fractura que yo me maté reduciendo y jalando el pobre paciente, se va a volver a desplazar. Entonces hay que bloquear arriba y bloquear abajo. Lo mismo pasa que la tibia. Bloqueamos la rodilla y bloqueamos el tobillo para evitar esos movimientos, ¿correcto? Pero lo más importante es que si decidimos un tratamiento conservador, es que al paciente hay que hacerle seguimiento, porque esta fractura se puede mover, se puede desplazar. Entonces, esta fractura que yo la reduje o estaba alineadita, si no lo veo, puede ser que a la semana se desplace. No es que yo te atendí en la emergencia y ya, chao, te veo en un mes. No, hay que verlo a la semana y controlarlo, porque a la semana se desplazó y hay que pasar al plan B, o insistimos con esto, con alguna maniobra, o lo operamos. ¿Okay? Entonces, ahí vienen las complicaciones cuando no les hacemos un seguimiento adecuado. En fin, y si los operamos, nos vamos a qué principio queremos darles. Queremos darle estabilidad absoluta o estabilidad relativa. Desde adelante, todos los huesos, todas las fracturas diafisiarias de los huesos largos van mejor con estabilidad relativa. Las fracturas articulares van con estabilidad absoluta. ¿Okay? Entonces, absoluta no queremos ningún movimiento y la relativa queremos algo de movimiento. ¿Cómo lo logramos? Absoluta con tornillos de tracción, placas de compresión, bandas de tensión, etc. Y la relativa con un mecanismo, con un principio de tutor o tutor soporte, que puede ser una fijación externa, que es una estabilidad relativa,
Un clavo endomedular es una estabilidad relativa. Un aparato de yeso es una estabilidad relativa. ¿Sí? Entonces, para entenderlo un poquito mejor, ese es un principio tutor. ¿Qué es esto? Un fémur. Una fractura fémur, diaficiaria, en dos partes. 3, 2. Ok, hasta ahí estamos. 3, 2 a 1. Puede ser una A2. A2. Sí, una A2. Ok. A1 son subtracantéricas, diaficiarias. Así va. Entonces, ¿qué queremos ahí? ¿Qué estabilidad querríamos dar? Relativa porque es una fractura diaficiaria del fémur. ¿Podemos darle absoluta? Sí, pero para darle estabilidad absoluta, ¿qué tendría que hacer? Abrirle el fémur, agarrar, poner los dos pedazos en su sitio, porque como es una fractura simple, a dos fragmentos los pongo, le pongo una placa con compresión y bestial, queda linda, perfecto el hueso. Pero le hice un corte grandote, devascularicé, saqué el hematoma, que la gracia del hematoma, como estábamos viendo, que nos da toda esa cascada de la consolidación, todas esas células las botamos al hacer todo eso. Entonces, hay que poner la balanza. Entonces, como es una fractura deficiaria, sabemos que van bien con estabilidad relativa. Entonces, acá escogemos darle estabilidad relativa y con maniobras también indirectas, jalando, traccionando, lo ponemos en una mesa ortopédica, sin tocar el foco de fractura. Eso es más importante, no tocar el foco de fractura. Le pasamos este clavo. Entonces miren lo que va haciendo este clavo. Ese clavo no es una estabilidad absoluta, sino relativa, porque permite cierto movimiento. Entonces el paciente va a empezar a cargar y va a ir haciendo callo. ¿Sí? ¿Ven cómo va haciendo su callito? El mismo movimiento va a hacer que el pisar va a ir estimulando esa movilidad y produciendo mejor. En cambio, si nos vamos a la estabilidad absoluta de la compresión, es esto, ¿no? Es la ausencia de movimientos en el sitio. Ese es un platillo tibial, lo rojo en el esquema es una fractura. Miren, le ponemos un tornillo de compresión y lo cerramos ahí y ya cerramos la fractura, cerramos la articulación, que es lo que queríamos. Entonces, ahí le aplicamos fuerza y no se va a desplazar. Obviamente que un tornillo solo es insuficiente, que ponerle 2 o 3 o una placa. Digamos que ese es el principio. La estabilidad absoluta es cerrar ahí. En cambio, en el otro, ni lo tocamos, hacemos un clavo y no tocamos el otro. Acá no, acá para esto, hemos tenido que limpiar bien la superficie, quitar todas las cositas que puedan haber dentro, el tejido muscular que se puede meter dentro del trazo de fractura, y todo eso hay que sacarlo y pegarlo. Por eso es que hay que voltear y le estamos quitando. Entonces les decíamos al principio que hay un requisito biológico, que es que haya una buena vascularidad. Igualmente, si yo le pongo una placa aprovechando esta foto, si yo le pongo una placa acá con tornillos, vamos a pegar la placa al hueso. Entonces, esa superficie de acá, miren cómo estamos aplastando los vasos también. Entonces, esa vascularidad externa también la estamos valorando. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Hay momentos que sí es conveniente usar una placa y otros que no. Entonces, para manejar las fracturas, el manejo de las fracturas, qué tipo de fractura, cómo están nuestras partes blandas y qué tipo de paciente tenemos. Porque no es lo mismo tener un paciente adulto mayor que un joven, que tiene otro tipo de demandas. Pueden tener el mismo patrón de fractura, pero con diferentes demandas. Un paciente más joven, deportista, atleta, etc. Un paciente viejo, bueno, si es diabético, no es diabético, si es hipertenso, si tiene otro tipo de enfermedades. Entonces, es importante individualizar, ¿no? Si hablamos de la fractura, ver qué tipo de trazo es. Si es simple o complejo. ¿En qué parte está? ¿En la diáfisis o es en la articulación? Todas esas cosas nos van a hacer decidir qué tipo de osteosíntesis necesitamos. La región. En la diáfisis, lo que queremos es mantener el eje, la longitud y la rotación. Y eso se logra con una reducción indirecta, como el fémur. ¿Qué tipo de estabilidad queremos? Relativa, como el principio tutor. En cambio, en la superficie articular queremos una reducción anatómica. Y para lograr una reducción anatómica tenemos que abrir y ver. Entonces es una reducción directa.
abrir, mirar la articulación, cómo está, y quede perfecto. Es una reducción directa. Estabilidad absoluta con compresión interfragmentaria. El trazo, miren este trazo. ¿Y acá qué le haríamos? Ahí tenemos dos cosas, una lesión en la parte articular y una parte de la lesión en la región metafisiaria y deficiente. Hueso 4. 4, 1. 4, 1. Es una B. Puede ser una B. Pero también tiene sus particularidades, porque es una B, pero el compromiso de la metáfisis y la diáfisis también se ve, ¿no? Ahí viene ya el B1, B2, B3, etc. Entonces, ¿qué estabilidad queremos acá? Absoluta en la parte articular y relativa en la parte. Entonces podemos combinar los dos principios. Acá, reducción anatómica, y acá abajo, reducción solamente del eje. Directa, indirecta. Luego tengo que ver nuestras partes blandas, si es que hay flectenas o ampollas, si hay un síndrome compartimental o si es una fractura expuesta, ¿no? Mire, si es una fractura cerrada, aparentemente no es complicada, pero esto está haciendo un síndrome compartimental. O sea, no porque sea cerrada es más simple, ¿no? Puede ser cerrada, pero se complica con un síndrome compartimental. Por el tipo de fractura que es una fractura segmentaria, mire. Entonces, ¿cómo hacemos para medir, a decidir si es síndrome compartimental o no? ¿Han hablado algo de eso? ¿Cuál es la presión? A ver, el aumento de volumen. Tú ves el paciente y si sospechas, entonces le haces una marquita y la mide con tu centímetro la circunferencia. ¿Cuánto mide la circunferencia en ese punto? Vienes a la hora, a las 2 horas, uy, aumentó. Está más fría, hay más dolor. Entonces, eso te va indicando, porque, a ver, acá nadie te va a poner la agujita y poner el manómetro para medirte la presión. Entonces, clínicamente se maneja de esa forma, midiendo la circunferencia, si hay mayor dolor, si se pone más fría y si no isquémica sobre todo. ¿Okay? Entonces, y eso que se hace, una fasciotomía, y se le coloca una fijación externa para estabilizar. Si uno no estabiliza la fractura, se complica más, se complican las infecciones, se complican esos síndromes compartimentales. Porque siempre es importante fijar de alguna forma temporalmente las fracturas expuestas igual. ¿Qué hacemos acá? ¿Fijamos o amputamos? Bueno, primero hacer un estudio si es que está viable la circulación. Cuando decidimos, si tomamos la decisión de salvar porque primero se salva la vida y luego se salva la extremidad, ¿correcto? Entonces, una vez que ya salvamos la vida y queremos salvar la extremidad, hay que tomar varios factores en cuenta, ¿no? Primero que es un manejo larguísimo, son manejos hospitalarios, que son pacientes largos, que necesitan muchos injertos, coberturas antibióticas, etc. Y a la larga puede quedarle una pierna, puede quedarse con su pierna, pero no funcional. Los gringos son más prácticos de estas cosas, de frente las amputan. Y les sale más, a la larga, porque esto lo de plata, a la larga más barato, que haciéndole muchas cirugías, mucha rehabilitación. Entonces eso hay que tomar en cuenta también, y sobre todo ahora, en estos tiempos, que todos tienen una cámara en su teléfono, entonces se puede también, esto hay que, digamos, documentar, porque una cosa es el paciente y otra cosa es la familia también. La familia viene, mi paciente, ¿por qué lo amputaron? Porque así estaba. Porque te pueden hacer enjuiciar si tú tomas alguna decisión. En fin, fracturas expuestas, una expuesta de rodilla, mira, con compromiso del platillo tibial y se han poblado acá hasta el tendón rotuliano. Y acá viene un concepto importante, el control de daños. Imagino que han hablado de control de daños en diferentes especialidades.
acá nosotros hablamos de control de daño ortopédico. Entonces, eso versus una reparación definitiva tardía, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente, como decíamos, es un paciente mayor que tiene otro tipo de necesidades y se cae en la bicicleta, pero no corre y se cae en la bicicleta y tiene esta fractura. ¿Qué le hacemos? Lo mismo fue relativa. Tres opciones: tracción, fijador externo o clavo. Tracción y luego clavo, ¿no? Clavo, un trame doble. ¿Cuál sería lo ideal? Fijador extra. Porque me llega la emergencia y me da una férula, ¿no? Ah, ya. Lo ideal es, en este caso, colocarle un clavo, ¿correcto? Es el manejo ideal de una fractura deficiaria de fémur, clavo en la pelota. Tracción, la tracción la usamos para también como un manejo temporal. Llega la emergencia, no tienes el clavo a la mano, no le pones una tracción, jalas. Pues un fémur le pones una tracción esquelética, que es un clavo, un pin a nivel de la rodilla, o debajo, perdón, en la TAT, la tubulación tibial, para estirar y que esas partes blandas también cedan, porque si no le hacemos nada, esto tiende a cabalgarse y el músculo se pone durísimo. Cuando tú lo quieras operar, después de varios días va a ser horrible. Entonces, la idea es una tracción. Pero en el supuesto que tengamos todo lo ideal es poner un clavo intermedio. Pero también tenemos este paciente que tampoco corre video, que es un paciente joven, ciclista, que no se cae de su bicicleta, podría comprar pan, sino porque está haciendo este tipo de deporte de aventura. También tiene esta fractura. Pero se imaginarán que si se cayó de esa altura, haciendo deporte de aventura, quizás no solamente tenga esa fractura. Una de sus lesiones es esa. Entonces, acá sí le haremos el fijador externo. Entonces, eso es el control de daño. El paciente tenía múltiples fracturas, una de ellas era del fémur. Entonces, el control de daños, le pones sus fijadores externos. Un fijador externo se puede colocar en una cama de emergencia, en una UCI. Esa es la operación también, por supuesto. ¿Okay? Para hacer un control de daños. Y ya cuando esté en condiciones de salir de esa UCI, hay un periodo ideal para poder operar, porque al margen del daño óseo, pues, polifracturado, quizá hay un daño pulmonar también, que es importante. O sea, hay embolias pulmonares, hay distrés respiratorio que hay que manejar también. Entonces, diferentes. Y ya para terminar, tengo este paciente varón que operé el año pasado, varón de 60 años que sufre una fractura por proyectil de arma de fuego. ¿Qué tal? Está feita, ¿no? La fractura, ¿cómo la calificarían? Grado 3. 3, 1, no 3, 2. 3, 1 es esta parte. 1 es esta parte. 2 es de la subtromatérica para abajo. 3, 12, ¿no? Ok, ¿y qué le hacemos? Una lesión por arma de fuego. 3, ¿no? Proyectil de arma de fuego, fractura expuesta por proyectil de arma de fuego. ¿Qué se hace? ¿No? No, pues ya llegó la emergencia, ¿qué haces ahorita? Limpiar. Hacer una limpieza quirúrgica, hacer tratamiento antibiótico empírico. Entonces hace una limpieza quirúrgica y se le coloca una fijación externa temporal. ¿Correcto? Entonces, la idea es nosotros colocar nuestra fijación externa también es ir ayudándonos y proyectarnos a la siguiente operación, ¿no? Entonces, la idea es colocar un fijador externo y dejarlo pues, bien alineado, tanto en la vista anterior-posterior como en la vista lateral. Esta es la de este perfil y se ve bastante bien alineado. Entonces, esa es la idea, hacer tu limpieza y alinear con tu fijación externa. Y luego de eso, ya con la fijación externa, nos podemos ayudar para la siguiente cirugía de la semana en colocarle su clavo. Entonces vean cómo por la parte trocantérica colocamos una guía
Esto es vista anteroposterior y esa es la vista lateral hasta la cabeza del fémur. Entonces, bien en el centro. Y por acá entra una fresa que vamos a abrir el canal. Y con esos instrumentos nos vamos a ayudar a la reducción. Porque tú dirás, es muy difícil, ante tanta conminución, ¿cómo voy a meter un clavo? Se va a ir por algún lado. Entonces hay que usar algunos trucos y algún instrumental especial como estos para poder colocar. Todos estos instrumentales son candulados, como verán. Esto de acá, este de aquí también es candulado, y por aquí vamos a pasarle una guía. Esta guía que va a ir hasta abajo, hasta la rodilla, y ahí recién le vamos a poder pasar nuestro trabajo. Entonces, ayudándonos con el fijador externo, como manteniendo la reducción, pasamos nuestra guía. Abrimos nuestro canal con este perforador y colocamos este clavo. ¿Qué le parece? Está feo, ¿no? Se ve que... Tú lo ves ahí y está feo. Bueno, la idea es esa, o sea, a ver, es no tocar el foco de fractura. Entonces, toda la combinación se ha quedado en su sitio y esto va a ir haciendo callo. O sea, se las he puesto para que vean cómo es que evoluciona este callo. Esa es una radiografía en el postoperatorio inmediato. Estas son las grapas de piel. El proyectil de bala no es como en la película, no es que le sacan la bala y se salvó el paciente. No, el proyectil de bala, si no hay necesidad de sacarlo, se queda en su sitio. Más daño podemos hacerle si queremos sacar el proyectil que dejándolo ahí. Si no están tocando ninguna estructura noble, está para el lado externo, la arteria femoral está para el lado interno. Entonces no hay problema. Con una buena limpieza y sus antibióticos no pasa nada. Entonces, bueno, eso fue la digamos, intraoperatoria, la postoperatoria inmediata. El paciente, yo le enseñé su radiografía y casi se me olvidó. Está linda, para mí estaba linda. Bueno, para hacerla corta. Miren el callazo que ha hecho después. Sin tocar el foco de fractura, esos fragmentitos solitos se han ido juntando y se han estimulado y han hecho un callazo. El paciente que al año tiene su clavo, miren la vista lateral. ¿Qué buscamos? Que esté alineado, que mantenga la longitud y que pueda caminar y que sea funcional. Si le quedó 1 milímetro, 5 milímetros más corto, más largo, eso realmente no es tan bien. En este caso, no, igual la longitud y las rotaciones se respetan. Entonces, al año, miren cómo está, miren el callazo que tiene ahí. Está perfecto. Ahora viene y me dice que aprieta la rodilla. Ya vale, empieza a salir, ¿no? Pasa que él podría fastidiar a veces la puntita del clavo. Acá hay músculo alrededor. Entonces, el músculo ya cuando empieza a hacer terapia, empieza a moverse mucho más, ese roce podría fastidiar la parte muscular, ¿no? Es eventual. Ok. Bueno, entonces eso es lo que yo quería comentarles sobre el manejo de las fracturas. Y acá, como tenemos todavía algunos minutos, algo rapidito, algunos casitos para que practiquen. ¿Quieren o no? Ya, paciente mujer de 25 años, se cae. Lesión aislada, cerrada, va a ser la fácil y no hay lesión neurovascular. Tiene esta fractura. Se cayó, ¿Qué hueso es? Ya sería número 1, 2, 2, 3, C, tres, perdón, C, dos, C, no, C, C, C3, no, C2, C2, ¿Quién dice B? A ver, levanta la mano. en junio, pero sí. C. No, C, doctor. C2, C2, ¿no? C2. Ah, 1. Ok. Entonces, ¿qué le hacemos? A ver, miren, acá está la clasificación. Entonces, han dicho ustedes que es una tipo C, es una fractura compleja, espiroidea, por eso es la C1, C2 es porque es segmentaria y C3 porque es compleja. Entonces, esto era una espiroidea. Parece segmentaria. ¿Ves? Sabe que la 3 es transversal.
Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, 12 C1. ¿Cuál es el precio fixamentaria? Fijación Asesoramiento. Fijación externa. Primero, ¿tratamiento conservador o quirúrgico? Conservador. Conservador, ¿quién dice conservador? No. ¿Sí? ¿Por qué? ¿También? Porque ese día que Al se inicio, ¿qué haces? Le pones. ¿Pero así la dejas o le haces algo? Lineal. No puedes. ¿Y quiénes lo operan? Todo. Claro, se entera, ¿no? Una estabilidad. ¿Qué estabilidad? Relativa. ¿Absoluta o relativa? Relativa. ¿Reducción directa o indirecta? Indirecta. ¿El método? ¿Qué le ponen ahí? ¿Cómo que método? Miren, si fuera un poquito más alta yo le pondré un clavo, pero es muy baja y aquí ya no hay espacio para el clavo. Pero los que la manejaron hicieron tratamiento conservador, como es lo que me digo que había la estabilidad relativa, reducción indirecta, método y eso. Pues yes. No todo tiene que operarse, hay que saber cuándo no operar. Claro, yes. ¿Por qué? Porque por acá pasa nuestro amigo el nervio radial Porque es y una después nos encima y complicamos otra más. abajo. Si no ha sido dañado el nervio, cristiano. Entonces, miren, con alguna maniobra de reducción se logró una buena alineación. Miren acá, se colgó su yesito, un yeso colgante. O sea, que cuelgue, ¿para qué? Para que traccione un poco los fragmentos y se limpie. Pero esto, como les dije, necesita manejo o control semanal para ir viendo. Dime. Sí, doctor, una consulta, pero en el caso de que fuera tratamiento conservador, el tiempo de inmovilización, Ah. nos habían comentado que Sí. genera una serie de consecuencias Claro, funcionales. por supuesto. En el- Por supuesto. Pero si fuera articular, si fuera una fractura articular, olvídate de movilizar. Pero no es una fractura articular, es una fractura deficiente. Claro. Y sí, o sea, a ver, ellos optaron por no operarla. Si alguien hubiera dicho para operarla, también estaba perfecto, estaba bien. Ahí yo le hubiera puesto, no sé, placa o doble placa y ya sin yeso empiezas a mover rápido, sí, es lo correcto. Pero no está mal ese manejo y mire el resultado ha sido bueno. El inconveniente es que está 6 semanas con un aparato y yeso y luego rehabilitación. Lo que dices es correcto en parte, pero si fuera una fractura articular, eso sí está, digamos, debería estar proscrito. No puedes inmovilizar una fractura articular si ya lo operaste además. O sea, si es articular, lo operas. Salvo pues que sea una fisurita y no se haya movido nada, le pones un yeso. Pero si es una fractura desplazada, se opera. Y sí es un pecado poner un yeso. Ya en este caso, a ver, otra mujer que se cae con el codo flexionado. Ajá, ¿qué hueso es este? Que está Cae con el codo flexionado. ¿Cuál es el número? Este. Ese, Sí, claro. sí. Y hasta abajo. Número. ¿Pero dónde está la fractura? ¿Y ese cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Se ve acá, ¿no? Radio y cúbito. El olecrano. El olecrano. Entonces, ¿qué tipo es? ¿Qué Dos, hueso dos, es? dos. ¿Dos? Dos, uno. ¿Dos o uno? Uno. Y ¿Esa? ¿Ah? No. ¿Ves? Es articular, mira, compromete, mira la lateral. Es parcial, Es claro. la articulación del codo. Está Es del olecrano, o sea, articular. de la ulna. Acá sí les explico, es B1. ¿Por qué? No me Miren acuerdo. acá el esquema. La B1 es porque es del cúbito. Cuando esta fractura en una extremidad que tiene dos huesos, acá el 1, en este caso es el cúbito, el 2 es el radio. ¿Okay? Y 3, Los dos. Ah, ya. uno articular y el otro es extraarticular. En cambio, la C es de los dos huesos. Claro, porque Ya, afecta B a es de la un articulación completa, ¿no? O sea, sería Y se claro, la C cuando ya es completa Esta es, afecta a los esta, dos, esta. obviamente.
Y se va dividiendo si simple, múltiple. Listo, entonces ya, tratamiento. Tal. Sí, ya, Cirugía. Es cirugía. Ese sí va a cirugía, ¿no? Porque es ¿Qué estabilidad le damos? Tratamiento con alta estabilidad absoluta. Absoluta porque es articular. Ujú. Reducción, Directa. Directa. método, una banda de tensión. ¿Saben lo que es una banda de tensión? Esto. No. Esa es una banda de tensión. Entonces se reduce, como es una fractura simple a dos fragmentos, se reduce la fractura, se pasan estos dos clavitos de Kirchner y luego se le hace un 8 con un alambre de cerclaje. Se le hace un agujero por acá, pasa un alambre y se le anuda. Los alambritos pasan por detrás de este alambre aquí, este alambre de cerclaje pasa detrás de las agujas de Kirchner, los ajustamos con cierta tensión y eso va a ir apretando. Entonces con el movimiento, esa es una fractura que suelda en movimiento. O sea, esto que ni se les ocurra movilizarlo, al contrario, eso hay que moverlo. Cada vez que tú mueves, estos fragmentos se van pegando por esto. Esa es una banda de tensión. Eso lo usamos en el olecranon y en la rótula. En la fractura de rótula igual. Son fracturas que comprometen, miren, la rodilla y el movimiento de codo. Entonces, eso mismo se usa para las fracturas de rótula. Pero son fracturas, ojo, fracturas simples. ¿Ah? Otro más. Ya, le tocó como 45 años. Ajá. ¿Y esto? Es la fíbula, ¿no? La fíbula. No, 4. No, ese es 4. No, 4. Ese es 4. 4 estamos bien. 4, ¿no? 4. Es 4. Claro, 4, 3. Por acá sí hay un tratamiento. Es 4-4. El tobillo, como articulación, aparte, merece una clasificación especial. Entonces, 43 es una fractura de la pierna distal. Esa es una fractura de la articulación del tobillo. ¿Okay? Por eso, pero digamos, si fuera una fractura del pilón tibial acá, ¿okay? Esas son las fracturas 43. Pero esa es una fractura del tobillo que merece una clasificación, como le digo aparte. Y esa es una 44 De fíbula. B. Claro. B porque está a nivel de la sindesmosis. ¿Qué es esto? ¿Qué es la sindesmosis? La unión. Es la unión de los huesos por una membrana. No. No, por ligamento. Algo parecido. Ligamento. Acá, mira. Esta es la sindesmosis. Es el ligamento tibio peroneo anterior y posterior. Ligamento. La sindesmosis es la que está acá arriba, la membrana interósea es la que está entre el peroné y la tibia, un poquito más arriba. ¿Okay? Que se puede romper en las fracturas tipo C. Entonces, las tipo A son debajo de esta sindesmosis. Las tipo B, que son la mayoría, las más frecuentes, que son a nivel de la sindesmosis, y las tipo C, que son por arriba de la sindesmosis, a cualquier nivel. Infrasindemal, transsindemal y suprasindemal. Entonces acá está el esquema. Ese es una B1 porque compromete solamente el malleolo lateral. Puede ser de los dos malleolos también. ¿Okay? Malleolo lateral y malleolo medial. Y puede ser también trimalleolar. Que la tibia, en la parte posterior, tiene un tubérculo que también, como es una fractura que es por movimientos de rotación también, entonces los ligamentos van jalando y van arrancando los fragmentos. Entonces puede ser una fractura trimalleolar que obviamente es mucho más seria. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es una tipo B, es una fractura articular. Como comprenderán, si es articular, tratamiento Quirúrgico. estabilidad absoluta, Absoluta, directa y método combinado, que es una. Esto es una placa. El tornillo principal es este, porque se veía en la fractura, esta es la AP y esta es la lateral.
Sí. Ese tornillo está haciendo la compresión interfermentaria. Esto le da la estabilidad absoluta. Y luego esta placa, que es la que ven ahí, es una placa de neutralización, le llamamos. Es una placa de apoyo, porque un tornillo solo sería insuficiente. Entonces ya con esta placa, este paciente se puede mover inmediatamente. Igual no necesita yeso, lo puede mover y puede empezar a caminar a la semana, ya está dando sus pasitos, dependiendo también de la edad del paciente, de algunas condiciones. Pero son fracturas igual, todas fracturas articulares para que se mueva rápido. Ese ve. Todos sus pasillos. A ver si queda alguna más. Y a la última. Mujer. 78 años. Le da. ¿Y esto? Esa es rodilla. Ah, ahí están los meniscos. Con artrosis. Sí, claro, puede tener. A sus 78 años puede tener artrosis. Pero esta, miren, esa es la tomografía. Miren aquí, miren acá. Ah, es articular. Es una fractura del Fractura del tibia. 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 La tibia tibial, entonces es ¿qué cosa? ¿Qué hueso es? 4, 1. 4, 1. C. Correcto. C. A, B o C. No, B. B, porque es un solo. Sí, es uno solo. Ay, 1, 3. Ahí el número acá viene por el tipo de la fractura. Hay estos platillos cuando son simples, fractura por hundimiento, por cizallamiento o por una combinación de ambas, ¿no? Que está cizallado y está separado. Entonces, esa es una B3. Correcto, entonces obligatorio, ya saben, tomografía. Fracturas articulares, tomografía, porque eso nos va a decir dónde están los fragmentos principales y qué cosa tenemos que hacer. Entonces acá está. Esa era una B3, porque están separados y hundidos, ¿no? Ouch. Entonces eso, quirúrgico, está absoluto, directo y no sé qué. Entonces aquí ¿qué se hace? Miren esta imagen sombreada, esta más oscurita, ese es el injerto óseo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Ahí este fragmento lo tenemos que levantar para que quede a la altura de la articulación. Hay que levantarlo y ese defecto se rellena con gel. Puede ser de cresta, de cresta ilíaca lo ideal, el hueso propio siempre es el mejor. ¿Ya? Y su injerto óseo y su placa rotor. Listo. A ver. Militar, accidente de tránsito. 1, 2. A2. Ya, la quinta. 1. 2. Eso es oblicuo. Vamos a ver cuándo es. Ajá, cuándo expiraba. Te dice que fue en torsión. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Y eso como la primera? Sí, eso es. Podría ser también. Ah, pero es militar. Es militar, o sea, tiene cosas que hacer. Ah, quirúrgico. ¿Es militar, doctor? 22 años. Es militar. Militar. Ah, Y que ya. vuelve rápido su Bueno, actividad. Ahora es una fractura que es bien estable. Entonces, Cuando tenga más fragmentos, es más fácil hacer una. Va a ser más callo, como vimos en la otra de esa defensa. La fractura, si es una fractura transversa o esta, son muy inestables. Entonces tú le vas a poner un yeso y se va a desplazar. Entonces es mejor. Cuando es simple. Quirúrgico. Estabilidad. Militar, joven. relativa, este es indirecto. ¿Puede ser absoluta también? Sí. Pero, ¿qué implica absoluta? Abrirlo, pelearte con tu nervio radial. Si lo tocas, haces una neuropraxia y lo tienes a pata 6 meses así, mirándote, doctor, ¿qué pasó con mi nervio?
no, nada, ya te va a recuperar. Porque es cierto, o sea, si no se lesionó con la fractura, porque se puede lesionar con la fractura, si no se lesionó y se lesiona en la cirugía, normalmente es por una neuropraxia por manipulación. Entonces el nervio, esa neuropraxia se recupera en varias semanas, pero tienes al pata semanas así, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, para que te vayas a complicar la vida, haces una estabilidad relativa con una reducción indirecta sin tocar el foco y le pones un clavo. Ese es un paciente que está así, por si acaso. Está con el codo en flexión, así, y el clavo está entrando. Es un clavo retrógrado. Miren cómo está entrando este instrumento, que es una fresa para abrir el canal por aquí. Y luego entra ese clavo y está haciendo su caída. 2 meses. Pero si 7 miren meses. cómo le damos otro. Militar, ¿no? Un poquito. Listo, se acabó. Muy bien, tienen ahí la clase.